Espionaje ilegal es una de las causas que involucra justamente a la gestión del macrismo en ese delito. Y nos ocupamos puntualmente de lo que ocurrió cuando en Argentina se desarrolló la cumbre del G20. Ustedes recordarán, y también anteriormente la de la Organización Mundial de Comercio. Por eso con Néstor Espósito nos metemos en el tema judicial. ¿Qué pasó con esta causa, Néstor, y la Corte Suprema? Fue en 2017 la cumbre del G20. Cada uno de los periodistas y los dirigentes sociales que se acreditaron para asistir a la cumbre de la Organización Mundial de Comercio y posteriormente la del G20 tuvieron su ficha en la AFI. Esta es la primera denuncia en la causa por espionaje ilegal, la que originó todo lo que vino después respecto a lo que fue el espionaje ilegal. Y había muchos periodistas que estaban fichados por la AFI, entre ellos vos. Claro, porque éramos los que estábamos acreditados, ¿no? Muchísimos colegas de distintos medios gráficos, radiales, televisivos, nacionales, de las provincias que habían llegado aquí a Buenos Aires para la cobertura de este evento internacional y que, bueno, una vez finalizado y en función de la investigación aparecieron los nombres de trabajadores de prensa y dirigentes sociales en un cajón de la Agencia Federal de Inteligencia. Y al igual que pasa ahora en Glasgow, también había ONGs que se acreditaron para manifestar y presentar petitorios respecto de determinadas cuestiones que hacen a la vida general. La Fundación Grupo Efecto Positivo quería manifestarse respecto de la propiedad de las patentes medicinales. 2017, todavía no había aparecido la pandemia, pero había algo allí para hablar respecto de las patentes medicinales. Le rechazaron la acreditación a sus dos referentes, Lorena Digiano y Mariela Basigalupo. Cuando surgió la denuncia por el espionaje ilegal, aparecieron las fichas de ambas y ambas le habían rechazado justamente la acreditación porque pertenecían a una ONG que tenía como referente a un dirigente del kirchnerismo. Enterados de esto, además de la denuncia penal, pidieron una acción de habeas data. ¿Qué significa esto? Preguntarle a todos los organismos del Estado, che, ¿ustedes qué saben de mí? Claro. Esta fue la acción que presentaron. Se la rechazaron en primera instancia, se la rechazaron en Cámara sobre la base de mentiras que dijo la AFI. La AFI dijo, nosotros no tuvimos nada que ver con el rechazo, y en la investigación aparecieron los informes de la AFI recomendando el rechazo de las acreditaciones. Llegaron a la Corte. Dice, bueno, es la última garantía de justicia que tiene la Corte. Por 4 votos contra 1, solamente Horacio Rosati, el presidente de la Corte, votó en contra. La Corte ratificó el cierre de la acción de habeas data, es decir, las dos dirigentes a las que no dejaron entrar a la cumbre para protestar por las propiedades de las patentes medicinales, se van a quedar sin saber qué sabe ilegalmente el Estado sobre ellas. Néstor, ¿podemos hacer un breve ping-pong? Claro. Bueno, a ver, para quienes no recuerdan la causa, ¿para qué querría el Gobierno Nacional la posibilidad de tener información respecto a quienes estaban acreditados para sumarse con la cobertura de lo que es justamente lo que fue la G20? ¿Por seguridad? El argumento siempre es el mismo, el argumento siempre es seguridad. Lo que ocurre es que la ley de inteligencia prohíbe exactamente eso que se hizo, que es la producción y el almacenamiento de información privada sobre personas por sus características religiosas, sexuales, ideológicas y demás. Eso exactamente es lo que se hizo. En el caso de los colegas trabajadores de prensa, bueno, casi todos los colegas trabajadores de prensa aparecían en esa lista justamente que tenía la AFI. Teniendo en cuenta lo que sucedió puntualmente, en algunos casos la información que supimos, que vos nos trajiste también, estaba relacionada con cómo era el comportamiento a través de redes sociales. Es decir, cuál era el perfil de esos colegas en redes sociales. Pero en otros casos fue un poco más allá. Fueron fotografías de la vida personal, colegas de Página 12 que aparecían, por ejemplo, jugando a la pelota y aparecían unas fotos de ellos dentro del propio archivo que tenía inteligencia. Sí, y además de eso, informes sobre las actividades gremiales, sobre las actividades políticas, la pertenencia ideológica, las consignas que solían escribir en sus redes sociales, es decir, información que estaba vedada a este tipo de cuestiones. Hace un año, la fiscal Paloma Ochoa pidió la indagatoria de estas dos personas, Silvia Magdanani, Gustavo Arribas, número 2 y número 1 de la AFI. Todavía no hay resolución. Última pregunta, si la Corte justamente rechaza este habeas data como ocurrió, ¿es de una u otra manera el antecedente para el resto de las causas de espionaje ilegal? Es imposible saberlo porque esta es una acción muy particular en la que el fallo dice que por la actividad secreta de la AFI no puede informar la información que recabó. ¿Cuál
es un oxímoron, es una contradicción en sí mismo, porque recaba información de manera ilegal y cuando le preguntan por qué lo hizo, dice que no puede porque está amparado por el secreto de inteligencia. Es un perro que muerde su propia cola. Bueno, esa es la respuesta que dio y que la Corte acaba de convalidar. Néstor, muchas gracias.